La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, así como el ambiente en el que puede darse condiciones aceptables para la vida. Propiamente hablando, la prehistoria de la bioética está constituida por la ética médica, teniendo como testimonio a Mesopotamia y Egipto, con la contribución del griego Hipócrates al crear el juramento hipocrático. Posteriormente, en el siglo XVII aparece la escolástica, que es un movimiento teológico y filosófico que intentaba encontrar la relación entre fe y razón, desarrollando así la teología moral. Poco después, en el siglo XVIII, aparece la deontología laica médica, que trata de los deberes del médico clasificándolos en 3 principios: respeto a la vida, a la integridad de la persona y a la salud individual y colectiva. En el siglo XIX se sintetiza la reflexión teológica moral, con los manuales de teología moral y el desarrollo de los libros de medicina pastoral y de ética médica. En 1947, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se realizaron los juicios de Nuremberg, donde se creó el Código de Ética Médica de Nuremberg, que recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos. Entre ellos, se incluyen el consentimiento informado, la experimentación con beneficio de la sociedad, la experimentación científica fundamentada. Se establece que se evitará todo sufrimiento físico y mental innecesario, y la experimentación deberá ser realizada únicamente por personas científicamente cualificadas, entre otros aspectos. Una serie de progresos biomédicos dan origen a unos problemas nuevos que deben ser resueltos mediante una reflexión nueva. Entre ellos, se pueden destacar los siguientes. En 1953 se descubre la doble hélice del ADN. En 1954 comienzan las técnicas de reanimación. En 1955 se realiza el primer trasplante de riñón. En 1959 se realiza con éxito la primera fecundación animal in vitro. En 1960 se comienzan los experimentos en mujeres de Puerto Rico con la píldora anticonceptiva. En 1967 se realiza el primer trasplante de corazón. A partir de estos avances científicos, surgen 2 tareas urgentes: humanizar la medicina frente al desarrollo técnico y descubrir orientaciones y límites para la investigación de estas nuevas intervenciones biomédicas. Otros acontecimientos clave que marcaron el desarrollo de la bioética fueron: en 1948, la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1961, se realiza el primer comité en Seattle, compuesto en su mayoría por no médicos, quienes se encargaron de seleccionar a los pacientes que podrían acceder a la diálisis y por tanto decidir sobre la vida y la muerte. Posteriormente, se descubren diversos casos en Estados Unidos de experimentación con grupos humanos desfavorecidos, principalmente bebés, ancianos y de raza negra. También se descubrieron falsificaciones científicas de la URSS, la utilización de la psiquiatría con fines violentos y las fuertes relaciones entre la investigación universitaria y la empresa bélica. A partir de los años 60, se toma conciencia de los desastres ambientales que están produciendo algunas actividades humanas, y posteriormente, en 1970, se acuña por primera vez el término bioética, creado por Van Rensselaer-Potter. Un factor determinante en el nacimiento de la bioética fue, sin duda alguna, el oncólogo Rensselaer Van Potter, quien con una serie de publicaciones desarrolló la bioética hasta llegar a sus estatutos como hoy los conocemos. Su primer libro data de 1970 y fue Bioethics: The Science of Survival, en el cual acuña el término. En él podemos encontrar el siguiente fragmento en el que explica la etimología de su ciencia. Como una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con un conocimiento de los sistemas de valores humanos, elegí Bio para representar el conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivos, y elegí Ethics para representar el conocimiento de los sistemas de valores humanos. El segundo libro fue publicado un año después, y su título es Bioethics: A Bridge to the Future, y su motivación es expresada en el prólogo. Hay 2 culturas que parecen incapaces de hablar la una con la otra: ciencia y humanidades.
y si ello es parte de la razón por la que el futuro parece dudoso, entonces posiblemente nosotros podríamos construir un puente hacia el futuro. Bioethics, Building in the Leopold Legacy, es el tercero que publica, y esto ocurre en 1988, año en el cual reivindica la bioética dándole un enfoque de ética global. En medio de estas publicaciones, una serie de acontecimientos tuvo lugar en esa década, marcando el surgimiento de esta nueva ciencia. Algunos de los más resaltantes son los siguientes. La reunión en el Hastings Center de Nueva York entre Daniel Callahan y William Gehling, con motivo de formular y estudiar normas de experimentación e investigación en el campo médico. Andrew E. Helgers, ginecobstetra, crea y dirige el Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics en 1971. En 1974, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos asume el término de bioética como encabezamiento de toda la literatura que se estaba difundiendo. En 1972, en los hospitales de Estados Unidos, la Carta de los Derechos de los Enfermos recoge el consentimiento informado. El Congreso de Estados Unidos crea la National Commission for the Protection of Human Subjects of the Medical and Behavioral Research. La Encyclopedia of Bioethics es publicada en 1978 con la coordinación de W. T. Rich, con una edición en 1995 y una tercera en el 2003, publicada en 5 volúmenes con un total de 460 artículos. Por último, el Estatuto Epistemológico nos revela la bioética como la conocemos hoy en día, dividiéndola en su objeto material y el formal. En el objeto material encontramos una bioética global, así como la vida en toda su extensión, y las intervenciones sobre los humanos. Y en el objeto formal, sus respectivas divisiones. La primera es la bioética general, a la cual pertenecen las fuentes de eticidad, como la autonomía versus heteronomía, los absolutos morales y las responsabilidades de las consecuencias. Los temas antropológicos, como lo son la vida humana, la muerte, la naturaleza humana, el individuo, la persona, la dignidad y los derechos humanos. También, en esta división, se estudian las relaciones con otras ciencias, como la ética médica, la deontología, el derecho y la religión. La segunda división es la bioética especial, que centra su atención a temas más específicos como la genética y su participación en la fecundación artificial, la transferencia nuclear, la clonación, la obtención de células madre embrionarias y la investigación con embriones. También lo hace en el aborto, los trasplantes y xenotransplantes, la limitación del esfuerzo terapéutico, el suicidio asistido, la eutanasia y la ética de la investigación que conlleva su práctica en seres humanos y no humanos. Por último, la división final es la bioética clínica, la cual tiene como base el principalismo establecido por Beauchamp y Childress y es revisado por Diego Gracia. También evalúa el procedimiento de causa y efecto y los valores de la ética clínica, así como las éticas de la virtud.